Ahora que ya conocemos cómo funciona el kernel y cómo es el proceso de bootloading en una computadora x86 de propósitos generales, vamos a estudiar lo mismo pero específico para la placa embebida Raspberry Pi. La idea de esta presentación es que sirva como herramienta para quien por primera vez utilice una placa Raspberry Pi. Vamos a comenzar instalándole el sistema operativo que viene por defecto, que se puede descargar de la página de Raspberry Pi. Luego vamos a compilar el kernel haciéndole una modificación para estar seguros de que el kernel que nosotros compilamos es el que va a correr efectivamente en la placa. Y por último, vamos a crear un sistema mínimo, lo mínimo indispensable como para poder correr un programa escrito por nosotros en la Raspberry Pi y que no tenga absolutamente nada más que ese programa. O sea que desde que se enciende la placa hasta que bootea, lo único que va a correr es el programa que nosotros le ponemos, nada más. Para muchos de ustedes es la primera vez que van a utilizar una placa Raspberry Pi, así que teniendo una placa, vamos a ver que para esta presentación podemos utilizar una Raspberry Pi 3, una 4 o una 5, que son las más modernas de toda la línea. Vamos a tener una memoria micro SD en donde vamos a escribir el sistema operativo y donde nosotros vamos a hacer todos nuestros desarrollos. Y lo primero que tenemos que hacer es descargar el software que viene oficial de Raspberry Pi como para verificar que la placa funciona bien y poder bootear un sistema operativo la primera vez. Para eso vamos a entrar a esta página que es raspberrypi.com/software y vamos a descargar el software que se llama Raspberry Pi Imager, que nos va a permitir grabar el sistema operativo en la memoria micro SD de una manera fácil con una interfase gráfica. Cuando ya tengamos un poco de experiencia, vamos a ver que esto se puede hacer con un simple comando en Linux, pero si es la primera vez que están grabando un sistema operativo en una memoria micro SD, vamos a utilizar esta herramienta para estar seguros de que todo va a funcionar bien. La herramienta corre en macOS, en Windows o en Ubuntu, así que utilícenla en Windows si es el sistema operativo que tienen instalado en sus máquinas por defecto, para grabar, aunque sea la imagen original de la Raspberry Pi por primera vez. Una vez que lo descargan, se van a encontrar con esta aplicación Raspberry Pi Imager. Van a seleccionar cuál es su placa, qué sistema operativo quieren instalar, en dónde lo quieren instalar. Les va a dar la opción de cambiar los settings por defecto que va a tener el sistema operativo. Le vamos a decir que sí, le vamos a crear un número de usuario y un password. Luego vamos a escribir la memoria micro SD y vamos a esperar a que termine de grabar. Así que los pasos van a ser seleccionar cuál es el dispositivo que tenemos. Acá elijo una Raspberry Pi 5, pero sea la 4, la 3, la 4 o la 5, todas van a funcionar con el mismo sistema operativo. Luego elegimos el sistema operativo y acá hay que prestar atención. Vamos a usar el Raspberry Pi OS de 64 bits. Todo lo que vamos a hacer va a ser en 64 bits. Esto ocupa más o menos 6 gigabytes. Así que si lo van a escribir en una micro SD, tiene que ser de por lo menos 8 o 16 gigabytes preferentemente. Luego vamos a elegir el lugar donde lo vamos a almacenar. En este caso tengo una memoria micro SD de 32 gigas. Luego apretando Next nos va a preguntar si queremos editar los settings. Le vamos a decir que sí. Yo ya previamente utilicé este software para cargar un nombre de usuario y una clave en otra imagen que grabé en otra micro SD, así que se acuerda los últimos valores que yo utilicé. Nada más que eso es lo único que configuramos. Y cuando le decimos que sí, nos va a preguntar si queremos continuar borrando lo que está en la tarjeta y escribiendo, obviamente le vamos a decir que sí. Cuando hacemos eso, va a empezar a escribir en la memoria micro SD y bueno, esto es un proceso que va a ser más rápido o más lento dependiendo de qué tan rápida sea la tarjeta micro SD y el medio el cual tenemos para escribirlo. En mi caso es bastante lento porque estoy usando un conversor, un lector de tarjetas USB que no es lo más rápido. En una laptop que tiene directamente un lector de micro SD esto suele ser muchísimo más rápido. Así que vamos a avanzar en el tiempo al momento donde esto termina, si no perdemos tiempo en el video esperando. Una vez que grabamos la tarjeta micro SD, la insertamos y vamos a ver que comienza a bootear el sistema operativo de Raspberry Pi. Esto va a aparecer como que no llega a arrancar 2 o 3 veces y es porque la primera vez que inicia el sistema operativo recién instalado en una micro SD tiene que ajustarse al tamaño de la micro SD donde fue grabado. O sea, el sistema operativo viene para ser instalado en micro SDs de distintos tamaños, pero la primera vez que arranca va a acomodar la tabla de particiones para que todo el espacio que no ocupa el sistema operativo esté disponible para datos del usuario. Entonces,
de las dos particiones que va a usar, en una instala el sistema operativo y en la otra deja el espacio de usuario. Ese espacio de usuario se tiene que ajustar al ancho de la micro SD, por eso va a reiniciar 2 o 3 veces hasta que logra eso. Bien, y una vez que inicia, vamos a abrir una terminal y nos vamos a fijar cuál es la versión de kernel que tenemos instalado. Para eso agarramos el comando uname-a para que nos muestre todos los datos del kernel. Vemos que tiene un kernel 6.6.31 y para saber qué CPU estamos corriendo, o sea, que en qué Raspberry Pi estamos, hacemos un cat de /proc CPU info y esto nos va a imprimir todos los datos sobre la CPU y nos aclara acá que el modelo en el que estamos corriendo este sistema operativo es una Raspberry Pi 3 modelo B revisión 1.2. Así que tengamos en cuenta que en el primer buteo se va a reiniciar un par de veces hasta que se acomoda la tabla de particiones. Pero una vez que arranca podemos comprobar con uname-a y con leer el archivo proc CPU info qué kernel estamos corriendo y en qué plataforma estamos corriendo. Nosotros vamos a trabajar principalmente con 3 modelos distintos de Raspberry Pi, que son la Raspberry Pi 3, la Raspberry Pi 4 y la Raspberry Pi 5. Todos los distintos modelos se encuentran documentados en esta URL que les dejamos aquí y hay varias versiones de placas Raspberry Pi. Están las que se conocen como flagships, que son estas las más conocidas, pero también existen otras como las Raspberry Pi 0, que son versiones reducidas que no tienen los conectores, generalmente es para hacer desarrollo embebidos, y los que se conocen como Computer Module, que son como unas plaquetitas parecidas a una memoria RAM con el mismo tipo de conector que sirven para insertar en un motherboard más grande en donde la parte de computación la hace la Raspberry Pi, o sea, ese Computer Module, y el resto del hardware es a medida. Las más comunes para empezar son las flagship, así que son con las que vamos a trabajar nosotros. En el caso de la Raspberry Pi 3, esta tiene una CPU que ejecuta instrucciones tanto de 32 bits como de 64 bits. El chip que utiliza es el BCM2837 Broadcom. Venía con 1 GB de memoria RAM. Solamente podía bootear desde la memoria micro SD, nada más. Tiene, bueno, todos los modelos de Raspberry Pi tienen una radio Wi-Fi de 2.4 o 5 GHz, tiene su conector Ethernet, venía con 4 puertos USB 2.0, no tenía 3.0, un conector HDMI estándar y la alimentación es a través de un cable micro, o sea, de un puerto, de una fuente USB y el conector es micro USB. En el caso de la Raspberry Pi 4 también ejecuta instrucciones tanto de 32 bits como de 64 bits. El chip es el BCM2711. Acá había opciones, puede ser una Raspberry Pi desde 1 GB hasta 8 GB, vienen 1, 2, 4 u 8. Se puede correr el sistema operativo desde la micro SD o se puede bootear desde USB en estas Raspberry Pi 4. Vamos a ver por qué en las 4 y en las 5 se puede y en la 3 no. También contiene Wi-Fi y Ethernet. Acá sí hay dos puertos que son USB 3, son más veloces que los USB 2.0. Tiene conectores micro HDMI, tiene dos conectores micro HDMI, así que hay que usar un cable de micro HDMI a HDMI o algún cablecito adaptador. Y el puerto para alimentarlo es un USB-C y requiere una fuente de por lo menos 15 watts. Y por último, la más moderna de todas hasta este momento, la Raspberry Pi 5, solamente ejecuta instrucciones de 64 bits. No podemos correr un sistema operativo cuyo kernel sea de 32. Utiliza el chip BCM2711. También viene entre de 2 a 8 GB de RAM. También soporta bootear desde la micro SD o desde USB. Y el resto es prácticamente igual que una Raspberry Pi 4. El conector USB-C necesita una fuente de 25 watts, es bastante molesto si la fuente no es de 25 watts, y tiene algunas mejoras sobre la Raspberry Pi 4, como por ejemplo permite conectarle una batería para mantener el RTC y que tenga la hora energizada, tiene conectores para conectarle ventiladores y bueno, hace que sea un poco más parecido a una computadora. También tiene un conector para conectarle una interfase PCI Express y conectar dispositivos PCI Express como un disco rígido NVMe, por ejemplo. Ahora que ya tenemos una placa que bootea un sistema operativo que no hicimos nosotros, vamos a compilar el kernel nosotros haciendo un cambio en el kernel. Así sabemos que es el que compilamos nosotros. Antes de poder compilar el kernel, vamos a tener que asegurarnos de en Ubuntu tener
todo el toolchain necesario, o sea, todos los binarios necesarios que hacen falta para compilar el kernel. Por ende tenemos que correr este comando sudo apt install y aquí están todos los binarios necesarios, todas las bibliotecas necesarias para cross-compilar el kernel. Vamos a trabajar con kernels de 64 bits exclusivamente que funcionan tanto en Raspberry Pi 3, 4 y 5 y no vamos a compilar de 32 ya que en las 5 no funcionarían, así que para estandarizar todo vamos a utilizar todo en 64 bits. Una vez que tenemos todo el toolchain instalado, lo que vamos a hacer es vamos a crear una carpeta mkdir kernel cd kernel y luego vamos a escribir git clone deft igual a 1 para que baje únicamente la última versión del kernel sin todo el historial y luego vamos a copiar toda la dirección de donde se encuentra almacenado el kernel específico para Raspberry Pi. El Git se va a encargar de clonar todo el repositorio de Raspberry Pi y nos va a dejar con el código fuente dentro de una carpeta Linux adentro de esta carpeta que se llama kernel. Bien, y una vez que tenemos clonado el kernel, vamos a editar un archivo del kernel, vamos a cambiar el código fuente como para introducir un cambio muy mínimo, en donde vamos a editar los valores que salen por pantalla cuando llamamos a CPU info. Así que seguimos esta ruta para acceder a un archivo. Vamos a la línea 263. Vemos que todo esto es el texto que sale por CPU info que corrimos recién cuando corrimos cat/proc/CPU info con el sistema operativo de Raspberry Pi. Así que vemos que con esto sequential printf sobre esta variable m se imprime texto en pantalla. Así que vamos a escribir un sequential printf sobre esa variable m y vamos a poner hola mundo clase de r2 barra n para que avance una nueva línea. Esto lo grabamos y ahora vamos a tener un archivo de kernel modificado. La documentación de cómo se compila el kernel para Raspberry Pi, que si bien es exactamente igual de cómo se compila el kernel para otras plataformas, está en esta página de Raspberry Pi, Documentation Computers Linux Kernel. Nosotros vamos a hacer el proceso de cross compilado, o sea, vamos a compilar el kernel en una computadora que no es ARM, o sea, no vamos a usar una Raspberry Pi para compilar el kernel de una Raspberry Pi, sino que vamos a usar una computadora x86 para hacer este proceso. Por ende, le tenemos que prestar atención a toda la parte que dice kernel cross compilado. Vemos que si la arquitectura es de 64 bits, para las Raspberry Pi 3, 3 y 4 vamos a tener que usar esta secuencia de comandos y para la Raspberry Pi 5 vamos a tener que usar otra secuencia de comando. Y básicamente es porque el archivo de configuración bcm2711 defconfig sirve para todas estas plataformas, pero para la Raspberry Pi 5 hay uno nuevo que es el bcm2712-defconfig. Y otra cosa que va a cambiar es el monolítico del kernel, el nombre que va a tener el archivo. En el caso de la 3 y la 4 se va a llamar kernel 8 y en el caso de la Raspberry Pi 5 se va a llamar kernel-2712. Entonces, dependiendo para qué plataforma estemos compilando, vamos a usar unos pasos o los otros. Vemos acá entonces que si queremos compilar para una Raspberry Pi 3 o 4, vamos a entrar a esa carpeta Linux donde está el kernel, vamos a definir esta variable de entorno kernel igual a kernel 8, que era el valor que teníamos que tener para Raspberry Pi 3 o Raspberry Pi 4, para Raspberry Pi 5 es el otro valor que figuraba. De hecho, para estar seguros de que esto está bien, hacemos un eco de esa variable pesos kernel, nos va a decir que se llama kernel 8. Y el primer paso que tenemos que hacer es decirle al kernel que viene descargado, no configurado para una plataforma en particular, sino que viene por defecto, le tenemos que decir que se configure para la plataforma donde queremos compilar. Y como estamos haciendo el cross compilado de esto, vamos a tener que indicarle en qué arquitectura queremos que esto se configure y cuál es el binario del cross compilador que tiene que usar. Así que vamos a ver que muchos comandos se van a repetir ciertos argumentos y tiene que ver con esto. El comando que vamos a utilizar para compilar el kernel para esta primera parte de configuración es make. Luego con arch en mayúscula le indicamos que vamos a compilar para ARM64. Con cross-compile le vamos a indicar cuál es el cross compilador que tiene que utilizar. Esto lo instalamos en la parte del toolchain. El cross compilador que vamos a usar es aarch, que significa ARM Arch 64, -Linux, -GNU-.
y este es el path que le va a poner al toolchain que va a utilizar para compilar para indicar que tiene que generar binarios de 64 bits. Por último, le vamos a decir cuál es la configuración con la que queremos que arranque este kernel. Si estamos usando Raspberry Pi 3 o Raspberry Pi 4, vamos a usar BCM 2711-defconfig, y si usamos Raspberry Pi 5 tenemos que usar el BCM 2712-defconfig. Bien, entonces hacemos todos esos pasos y vamos a ver que esto se va a encargar de escribir el archivo .config, y este archivo .config es el que tiene todos los datos de con qué drivers y con qué argumentos y con qué configuraciones se va a configurar este kernel que vamos a compilar, y por defecto va a usar todos los que están en este archivo de definición, que es para BCM 2711, que es el chip que estamos usando. Ahora es muy probable que nosotros queramos seleccionar algún otro driver que no esté incluido, o hasta inclusive le vamos a poner un nombre propio a nuestro kernel como para identificarlo, y para eso, si bien podríamos editar ese archivo .config, es bastante engorroso, lo que vamos a hacer es vamos a correr menú config, y menú config nos va a dar una interfase gráfica en consola como para poder editar cuáles son los atributos que le vamos a dar al kernel. Ahora, recordemos que estamos cross compilando, así que ahora que estamos cross compilando no va a ser simplemente make menu config, sino que le tenemos que indicar en qué arquitectura queremos cross compilar y cuál es el cross compilador. Así que volvemos a la terminal en la que estábamos y en vez de correr el defconfig, acá vamos a correr un menú config y vamos a acceder a la pantalla de configuración del kernel. En este caso 6647 es la versión de kernel. En General Setup, acá donde dice Local Version, podemos poner guión y agregarle algo, por ejemplo, clase RTOS. Luego vamos a hacer un save, esto va a actualizar el .config, y haciendo exit vamos a ver que en ese .config vamos a buscar qué versión le puso al local version y vamos a ver que figura el valor que nosotros le acabamos de editar. Y ahora que tenemos el kernel configurado, lo vamos a compilar. Para compilar vamos a usar obviamente el comando make. -J4 lo que le está diciendo es que utilice 4 procesos en paralelo, y si tenemos una CPU que tiene 4 núcleos, esto va a hacer que cada núcleo de la CPU esté utilizado a la hora de compilar. Va a hacer que sea un poco más rápida la compilación. Yo tengo más núcleos acá, así que voy a usar un número distinto, pero -J4 seguro va a funcionar con casi cualquier computadora. Luego, como estamos cross compilando, siempre va a la arquitectura y cuál es el cross compilador, y lo que le vamos a decir es que genere el image con I mayúscula, esto es el binario del kernel, el monolítico, que compile los módulos y que genere los archivos DTB que vamos a necesitar copiar a la Raspberry Pi para indicarle cuál es el hardware en particular que tiene la Raspberry Pi. Así que volvemos a la terminal, ponemos el comando y lo ejecutamos, y esto se va a encargar de compilar el kernel. Es un proceso que va a tardar unos cuantos minutos, puede llegar a tardar una hora en una máquina virtual sin ningún problema, pero debería terminar correctamente y nos debería dejar un kernel compilado. Una vez que termine de compilar, nos devuelve al shell para que podamos seguir trabajando, y vemos que si no hubo ningún error, va a terminar con el último módulo que compiló, y hasta acá llegó el proceso. Ahora tomamos la micro SD, la conectamos en la computadora, verificamos que se monte. Por defecto se llama boot file system y root file system, las dos particiones que crea la imagen del sistema operativo de Raspberry Pi. Y en Ubuntu esto se va a montar por defecto en /media el nombre del usuario /root file system, sería el caso del file system de root. Así que lo que vamos a hacer ahora es, vamos a instalar los módulos del kernel que acabamos de compilar, corriendo este comando diciéndole cuál es el path que tiene que seguir para llegar a nuestro file system. En el caso de esta computadora en la que estoy yo va a ser /media mi nombre de usuario /root file system. En el caso de la computadora de ustedes va a ser /media el nombre de usuario que ustedes le pongan. Lo que se tienen que asegurar es que tanto boot file system como root file system aparezcan en el administrador de archivos de Ubuntu para saber que está montado. Si no está montado y están usando una máquina virtual, asegúrense de que la máquina virtual tenga conectada la micro SD a la máquina virtual, ya que cuando conectan un lector de tarjetas micro SD en Windows, por ejemplo, lo va a tomar Windows y no va a dejar que la máquina virtual lo acceda. Así que para eso asegúrense en las opciones de su máquina virtual que la tarjeta micro SD se encuentre conectada a la máquina virtual y no al host de Windows. Bien, entonces el comando para instalar los módulos, sudo, porque va a escribir en un dispositivo externo. Luego le ponemos, bueno, el environment va a tomar el path actual. Make para que
para que ejecute el modules install, y los argumentos que le vamos a pasar es cuántos núcleos queremos que utilice. Le pongo 30, pero ustedes pongan la cantidad que ustedes quieran. Le decimos cuál es la arquitectura, cuál es el cross compilador, y lo que es muy importante, esta es la parte más importante de todas, install mod path va a indicar en qué lugar tiene que instalar los módulos. Debería ser en la partición root file system de la microSD. Cuando hacemos esto, lo que va a hacer es, va a instalar en ese path, va a instalar el kernel que acabamos de compilar, y bueno, esto va a depender de la cantidad de módulos que tenga el kernel y de qué tan rápido pueda escribir esa memoria micro SD. Lo que notamos es que en el path aparece el módulo que nosotros compilamos con el nombre específico que le dimos al kernel, y está instalando esos archivos .ko, que son los módulos del kernel que tienen los drivers de dispositivos que no se encuentran cargados en el monolítico por definición, sino que se pueden cargar dinámicamente. Ahí vemos que terminó de hacer la instalación, y si vamos a esa carpeta, cd barra media, Edgardo en mi caso, y ahora va a ser root file system. Vamos a hacer un ls, acá hay un sistema operativo Linux que está instalado en la micro SD, así que vamos a lib, modules, y vamos a ver que hay más de un sistema operativo. Vamos a tener los módulos instalados para el que acabamos de crear nosotros y para los que vienen en la imagen de Raspberry Pi por defecto. Pueden convivir en la misma micro SD. Una vez que instalamos los módulos, después tenemos que instalar el monolítico y todos los archivos DTB que hacen que el kernel sepa en qué plataforma está corriendo. Para eso vamos a seguir estos pasos que están acá. Lo que tenemos que tener en cuenta es que ahora esto no se va a instalar en la partición de root file system, sino que se va a instalar en la partición de boot file system, que es donde están los archivos de booteo, donde tiene que estar el kernel. Así que teniendo los pasos acá como un machete, nos fijamos, vamos a hacer sudo copy arch ARM64 boot image. Este es el monolítico del kernel. Lo vamos a llevar a media, Edgardo, boot file system, y acá tenemos que ponerle un nombre. Ahora, dependiendo si estamos en Raspberry Pi 3 o 4 o en 5, el nombre es distinto, pero lo definimos en esa variable pesos kernel, así que ponemos pesos kernel.image, y eso se va a encargar de generar el archivo con el nombre correspondiente. En este caso va a ser kernel8.image, y si fuese una Raspberry Pi 5 es kernel-2712.image. Dado que estamos escribiendo en esta partición boot file system que ya fue creada por la imagen, todo el resto de estructura de carpetas ya tiene que estar creado, así que simplemente hacemos sudo copy arch arm64 boot dts. Los dts a partir del kernel 6.5, nosotros estamos en el 6.6, así que estamos bien. Están en una carpeta que se llama Broadcom, así que ahí vamos a agarrar los .dtb y los vamos a llevar a barra media, en mi caso boot file system, y ahí copiamos todos los DTBs específicos de Broadcom. Luego tenemos que copiar los que son específicos de la plataforma Raspberry Pi. Estos los provee automáticamente Raspberry Pi para nosotros. Así que boot dts, y va a haber una carpeta overlays. De esa carpeta overlays vamos a copiar asterisco.dtb asterisco, y lo vamos a copiar a barra media boot file system overlays. Bien, y por último hay un archivo README que es el que indica que hacen todos esos overlays, así que también lo copiamos. Y ya tenemos todo el kernel modificado para el sistema operativo oficial de Raspberry Pi, que le vamos a instalar un kernel compilado por nosotros. Lo que nos queda hacer es desmontar, o sea, quitar la memoria micro SD del sistema. Hay que desmontarlo de forma prolija para asegurarnos que se escriban todos los archivos que por ahí están todavía pendientes de escribir. Así que sudo umont, y en este caso sería barra media barra boot file system, y vamos a hacer lo mismo para root file system, y ahora podemos eyectar tranquilamente la memoria micro SD. Booteamos nuevamente el sistema operativo, y ahora vamos a verificar cuál es la versión de kernel que está compilada en esta micro SD que acabamos de bootear. Vemos que si hacemos uname-a vamos a darnos cuenta de que el kernel es 6647, y ahí está nuestro texto, pero nosotros habíamos modificado el kernel, le habíamos cambiado qué era lo que tenía que imprimir cuando llamábamos a proc cpu info, así que vamos a hacer un cat.
y vemos que al final de imprimirnos cuál es la CPU que está utilizando, aparece el texto que le agregamos nosotros, así que evidentemente estamos corriendo el kernel que nosotros compilamos. Bien, esto que acabamos de hacer nos permite modificar cualquier kernel que nosotros descarguemos de Raspberry Pi y agregarle nuestro propio código para hacer que funcione de la forma que nosotros queramos. Ahora, vamos a ver que recompilar el kernel cada vez que hacemos una modificación mínima es un proceso bastante arduo y lleva mucho tiempo de compilación y probablemente nosotros utilicemos un kernel y le agreguemos un driver que controle nuestro hardware y lo único que queremos es compilar ese driver, no recompilar todo el kernel. Así que vamos a crear un módulo propio, un driver propio de prueba que únicamente va a imprimir un texto en pantalla, pero que cumple la función de comportarse como un driver. Dentro de los archivos que acompañan esta unidad de miel se van a encontrar con este programa, midriver.c. La estructura es la estructura de un driver de file system. Hay que estudiar cómo funcionan esos drivers para entender todo, pero básicamente tenemos que comprender de esto que le vamos a dar unas estructuras. Esas estructuras están definidas dentro del kernel para que nosotros le indiquemos cuáles son las funciones que van a implementar lo que el kernel necesita de nosotros. Entonces, cuando se va a abrir nuestro driver, va a llamar esta función que se llama midriver-open. Y nosotros vamos a ver que en midriver-open nosotros vamos a imprimir en dmessage un texto y vamos a cerrar. Y es todo lo que vamos a hacer. Este tipo de driver de file system se va a comportar como la lectura secuencial de un archivo, así que nosotros cuando el driver se cree, vamos a ir cuando se cargue en memoria el driver, cuando el kernel lo cargue, vamos a imprimir un texto diciendo que se está llamando a la función init del driver y vamos a crear un objeto en la memoria del kernel que se llama midriver y le vamos a pasar esta estructura de operaciones que tiene punteros a funciones que se van a llamar por el kernel cuando se empieza a leer este archivo que estamos simulando con un driver de file system. Después se va a llamar cada vez que, como se lee secuencialmente de a partes, hay una función siguiente, una función fin y una función mostrar, que es la que va a imprimir el texto que sale por pantalla. Entonces, todas estas funciones básicamente se copian y se pegan. Lo que vamos a modificar únicamente es el texto que mostramos por pantalla, que es lo que está acá. Todos los drivers deben de llamar esta función FileSystemInitCall, que básicamente dice cuál es la función que define qué es lo que hace, cómo se inicializa el driver, que es esta función que está acá arriba, y luego existen unas macros para definir quién es el autor, cuál es la licencia y cuál es la descripción del driver para que cuando lo veamos cargado podamos acceder a estos datos. Para compilar el driver este que estamos haciendo, el módulo, tenemos que tener el código fuente del kernel, ¿sí? Porque va a apuntar a ese kernel en particular. Así que vamos a crear un archivo makefile, que ustedes ya lo tienen, les acompaña el .zip con los archivos que les dejamos en miel. Vamos a crear mi driver.object, que es el binario creado en código objeto. Y luego vamos a definir dos operaciones, la operación all, que es la que se va a ejecutar cuando escribamos make, y la opción clean, que lo que va a hacer es va a borrar todos los archivos del driver una vez que ya hayamos terminado de compilarlo. Y esto parece complicado, pero no lo es. Lo único que hace es llama a make, le dice cuál es la arquitectura, cuál es el cross compilador. Después le tenemos que poner el path a donde se encuentra el código fuente del kernel. En mi caso es este, ustedes lo van a tener que modificar a la carpeta donde hayan descargado el código fuente del kernel. Y lo que le vamos a decir es que, bueno, que compile el módulo que se encuentra incluido en esta carpeta. Bien, así que después de que descarguen ese archivo .zip de miel, vamos a descomprimirlo y vamos a ver que hay una carpeta que se llama módulo y acá tenemos ese makefile y tenemos también el archivo del driver. Así que lo que vamos a hacer ahora es vamos a escribir make y esto se va a encargar de compilar y generó ese archivo midriver.kernelObject. Así que esto lo vamos a copiar al root file system que ya tengo en la micro SD montado en la máquina. Por ende hacemos sudo copy midriver.ko y lo tenemos en media Edgardo Go
root file system. Dentro del root file system lo vamos a poner en la carpeta root, así no está copiado en el raíz. Y luego nos encargamos de desmontar ese root file system. También siempre desmontamos el boot por las dudas. Y vamos a bootear la Raspberry Pi ahora con este archivo ahí compilado. Una vez que booteemos la Raspberry Pi, vamos a convertirnos en el superusuario, en root, porque para cargar un driver tenemos que ser root. Vamos a ver que tenemos ese archivo midriver.co ahí. Vamos a escribir modinfo para que nos imprima el texto ese que habíamos puesto de descripción del driver, para qué kernel fue compilado. Luego, para montar el driver en el sistema, para que empiece a funcionar, vamos a hacer insmod con el nombre del driver. Y luego eso nos va a crear un archivo que se va a llamar /proc/midriver, así como teníamos CPU info, ahora tenemos uno que se llama midriver. Y si leemos eso, nos va a dar el texto que le habíamos puesto que se imprime en la función mostrar. Luego, cada vez que montamos o desmontamos un driver, nos va a dejar un mensaje en dmessage, así que vamos a ir a dmessage enseguida que terminamos de montar y ejecutar el driver, y vamos a ver que tenemos un texto que nos dice que se cargó el driver y nos va a decir cada función que se dispara dentro del driver. Así que bueno, de vuelta en la Raspberry Pi, vamos a convertirnos en sudo. Vamos a ir a la carpeta del root. Vamos a ver que ahí tenemos el archivo. Así que modinfo midriver nos va a dar la información de quién compiló ese driver, o sea, qué es lo que hace el driver. Para instalarlo vamos a hacer un insmod que lo instala. Eso lo acabo de instalar y si hacemos un cat /proc/midriver, vamos a ver que nos imprime el texto, y si vemos dmessage nos vamos a encontrar con que se cargó el driver y tenemos ahí cada una de las funciones que llamamos. Bien, y ahora que ya pudimos correr un kernel compilado por nosotros y hacer un driver, vamos a estudiar con más detalle cómo funciona todo el sistema de booteo de la Raspberry Pi, o sea, qué hace desde el momento que la encendemos hasta que empieza a cargar ese kernel que compilamos. Las placas Raspberry Pi anteriores a la 4, o sea, la 1, la 2 y la 3, no tienen memoria flash integrada y solamente pueden bootear desde la micro SD. Al no tener flash ni E cuadrado PROM ni nada, lo que hacen es buscan con un bootloader muy sencillo que tiene una memoria ROM, una memoria micro SD conectada, y dentro de la memoria micro SD van a buscar un archivo que se llama bootcode.bin. Ese archivo nos lo da la gente de Raspberry Pi, no sabemos qué es lo que contiene adentro, pero es un archivo que se carga en la GPU de la Raspberry Pi y que al ejecutarse lo que va a hacer es, se va a cargar en RAM y va a buscar un archivo llamado start.elf, que es el bootloader propiamente dicho que se va a encargar de cargar el sistema operativo. Ese bootloader va a leer un archivo config.txt que se va a utilizar para configurar cuáles son las opciones con las que tiene que bootear la placa, le va a indicar cuál es el kernel que tiene que utilizar, entre otras cosas, y puede tener un archivo de referencia commandline.txt que es el que va a indicar cuáles son los argumentos que se le pasan al kernel en el momento del arranque. Todas las definiciones del config.txt la vamos a ver ahora en la página de Raspberry Pi. Dentro de la página de Raspberry Pi nos vamos a encontrar que está la descripción de todos los elementos que pueden formar este archivo config.txt, y esto va cambiando con los años, pero es básicamente un archivo de texto donde aparecen opciones igual a la opción en particular que estamos seteando, y hay muchísimas cosas acá adentro, hay que estudiarlo un rato largo dependiendo qué es lo que queramos hacer. Entre las cosas que tenemos que definir en el config.txt es cuál es el kernel que tiene que montarse, porque podríamos tener más de un kernel instalado. En una micro SD podemos tener un kernel para la Raspberry Pi 5, por ejemplo, y para la Raspberry Pi 4, 3, sin ningún problema, compartiendo, van a tener nombres de archivos distintos, entonces tenemos que decirle cuál queremos que bootee. El argumento para decirle cuál es el kernel es kernel igual y indicamos cuál es el kernel que queremos que bootee. Ahora, el sistema de bootloader es lo suficientemente inteligente como para buscar ciertos nombres a ver si existen o no existen dependiendo del contenido de la micro SD. Por ende, si compilamos los kernels respetando los nombres que utilizamos nosotros hasta ahora y que son los oficiales de Raspberry Pi, entonces solo debería encargarse de encontrar cuál es el kernel que tiene que bootear.
Si nosotros estamos utilizando un kernel de 64 bits, que va a ser nuestro caso, entonces hay un argumento que es ARM-64 bits, que lo tenemos que hacer igual a 1. Y hay que tener cuidado porque esto no viene en 1 por defecto. Así que ese valor lo tenemos que agregar en el archivo config.txt. Si hacemos esto, entonces si estamos utilizando una Raspberry Pi 3 o 4, va a buscar el nombre del kernel automáticamente como kernel8.image, que es lo que hicimos recién. O si fuese una Raspberry Pi 5, va a buscar automáticamente kernel-2712.image, que es lo que hubiese pasado si hubiésemos compilado un kernel para Raspberry Pi 5. Así que con definir este archivo solo ya y respetar los nombres de los kernels, ya con eso nos alcanza. Luego vamos a ver que hay un montón de opciones como para que no muestre esa pantallita de colores cuando esa imagen de colores cuando se inicia. Si queremos que arranque la UART o no arranque la UART por defecto. Este archivo tiene muchísimas opciones, lleva un rato largo explorar todas y dependiendo del hardware que estemos diseñando en el TP final, donde hacemos un hardware específico implementado sobre Raspberry Pi, si ponemos una pantalla touchscreen o un monitor o lo que sea, bueno, seguro vamos a tener que venir a este archivo de configuración para elegir cuáles son los valores que queremos que tengan por defecto. Por ejemplo, acá podemos definir el valor de los pines GPIO si queremos que arranquen como input, como output, si están con pull up o con pull down, etc. Las placas Raspberry Pi 4 y 5 no tienen ese bootloader en ROM tan básico, sino que tienen una memoria i cuadrado PROM y en estas placas, que están basados en el BCM 2711 o el 2712, la Raspberry Pi 5, ahí vamos a guardar el código inicial que va a correr, que es el bootloader que va a correr la placa al momento de encenderse. Esto era lo que antes hacía ese archivo bootcode.bin en la Raspberry Pi 1, 2 y 3, pero básicamente lo que va a tratar de encontrar es el archivo start4.elf, en el caso de Raspberry Pi 4 y 5, que es el bootloader propiamente dicho, y va a leer el config.txt, command line y va a tratar de cargar el kernel. La diferencia con Raspberry Pi 4 y 5 es que no necesariamente tienen que ir a buscar eso a la micro SD. Si nosotros usamos un pendrive en un puerto USB, también puede ser que encuentre el sistema operativo ahí, lo cual nos da las dos alternativas, bootear desde pendrive o bootear de micro SD. Así que, ¿cuál sería el sistema mínimo? O sea, ¿cuáles son los archivos mínimos que tenemos que tener instalados en la Raspberry Pi, en la micro SD o el o el pendrive, para que bootee una Raspberry Pi? Bueno, como mínimo vamos a necesitar dos particiones. Una partición FAT32, generalmente la hacemos de 1 GB, y una partición Extended 4, este es el sistema de archivos tradicional de Linux, que ocupe el resto del espacio que tenga la memoria microSD. Dentro de esta partición, que la vamos a conocer como la partición de boot file system, tenemos que poner el archivo bootcode.bin, que lo tenemos ahí disponible en miel. Si es una Raspberry Pi 4 o 5, este archivo se va a ignorar. El archivo config.txt, que es el que indica el nombre del kernel o le indica cuál es la plataforma en la que estamos. El binario del kernel, en 32 bits usábamos kernel 7 o kernel 7L, ahora vamos a usar kernel 8.image o kernel -2712 para la Raspberry Pi 5, o sea, tiene que estar el monolítico del kernel y tenemos que tener el archivo de command line que le tiene que indicar dónde está el root file system al kernel para que se carguen el resto de los archivos, los drivers y todo el file system completo. Luego vamos a tener los DTB y los overlays y tenemos que tener esos archivos ELF que son el bootloader propiamente dicho, que pueden ser dos, el start.elf para Raspberry Pi 3 o el start4.elf para Raspberry Pi 4 y 5. Luego en la partición del root file system tenemos que tener los módulos del kernel que van a estar en /lib, /modules, la versión de kernel y tiene que haber un programa inicial que cuando el kernel se termine de ejecutar va a ejecutar ese programa, lo va a cargar en RAM y lo va a iniciar. Nosotros vamos a utilizar como path /bin /init. El kernel prueba varios y nosotros no se lo definimos. En commandline.txt le podríamos decir cuál es el path específico, pero lo ponemos en /bin /init y va a funcionar. Y esto es lo mínimo. En realidad lo que teníamos que hacer es completar el sistema operativo con un shell, con libc, con compiladores, pero bueno, esto es lo que vamos a ver la semana que viene. Así que bueno, vamos a crear un sistema operativo básico, con lo mínimo indispensable para que corra un programa. Vamos a usar gparted, acá tenemos unas capturas de pantalla, pero lo vamos a ver en vivo.
Bien, corremos sudo gparted. Gparted lo que nos permite es manipular las particiones de un dispositivo. Hay que tener mucho cuidado de no seleccionar el dispositivo de la máquina. En este caso vemos que solamente aparece un disco de 500 gigas, así que si modificara las particiones acá, me voy a quedar sin sistema operativo muy rápidamente, pues estoy cambiando el sistema operativo que estoy corriendo, que es Ubuntu. Así que tenemos que enchufar la micro SD para formatear esa en particular. Así que ahora con la micro SD conectada, vamos a ver que aparece otro dispositivo, en este caso es una micro SD de 32 gigas, así que estamos sobre esta de acá. Lo que hacemos es desmontamos cualquier cosa que esté montada por defecto. Y ahora que está todo desmontado, vamos a borrar la micro SD completa, así que vamos a perder el sistema operativo de Raspberry Pi, pero no hay problema, vamos a crear uno nosotros. Device, Crear Partition Table, DOS. Y esto lo que hace es borra la tabla de particiones y crea una nueva donde no hay ninguna partición creada. Dijimos que teníamos que tener dos particiones, así que clic derecho New. La primera partición la vamos a hacer de 1 giga, o sea 1000 megas. El tipo de partición tiene que ser FAT32 y a esta la vamos a llamar bootfs, lo ponemos en mayúscula para asegurarnos que es el nuestro. Podríamos ponerlo en minúscula, pero todas las diapositivas las hicimos con mayúscula para que quede una clara diferencia entre lo que es por defecto el sistema operativo Raspberry Pi y el nuestro que estamos haciendo nosotros. Así que ponemos add, eso va a crear ahí ese espacio de partición. En el resto, en todo el resto, vamos a crear una partición extended 3, a esta la vamos a llamar root file system. Y una vez que están estas dos particiones, apretamos el tilde para que aplique los cambios y esto se va a encargar de escribir la tabla de particiones. Va a tardar un ratito dependiendo de qué tan grande es la memoria donde estamos particionando. Una vez que terminó de particionar, cerramos gparted y lo que tenemos que hacer es sacar la memoria y volverla a conectar para que el sistema operativo reconozca las particiones nuevas. Así que ahora que la volvemos a conectar, si vamos a barra media, vamos a ver que existe una carpeta bootfs y una carpeta root file system. Estos son las carpetas vacías y bueno, no tiene nada, así que ahí están vacías las dos carpetas. También lo podemos inspeccionar si vamos al manejador de archivos y entramos a cada una de esas carpetas, vamos a ver que está vacío. Bueno, vamos a armar entonces el sistema mínimo de buteo. Bien, y como el kernel ya lo tenemos compilado, no tenemos que volver a recompilar el kernel para hacer todo esto, nos aseguramos, bueno, que estemos usando, si abrimos una terminal nueva, que la variable de entorno kernel sea kernel 8 o kernel-2712, dependiendo en qué Raspberry Pi estemos. Lo que tenemos que hacer es este modules install, esto lo vamos a tener que repetir, pero tengamos en cuenta que ahora tenemos que instalar en este file system, root file system, que está todo escrito con mayúscula. Así que ejecutamos nuevamente el comando para que instale los módulos y esto se va a encargar de instalar los módulos en ese root file system, que es la nueva partición que acabamos de crear, que está por ahora totalmente vacía. Bien, y nos vamos a asegurar, vamos a hacer un ls en la carpeta root file system libs y vamos a estar seguros de que ahí adentro están los módulos del kernel perfectamente instalados. Bien, y si bien podemos copiar sin ningún problema el monolítico del kernel en su destino final y podemos copiar los DTB de Broadcom, la carpeta overlays no existe dentro de esta carpeta boot file system porque la acabamos de crear, así que primero creamos esa carpeta overlays y ahora sí podemos copiar tranquilamente los overlays de Raspberry Pi, boot dts overlays asterisco.dtb asterisco a esa carpeta nueva que acabamos de crear. Si nos olvidamos de crear esa carpeta, bueno, acá por ejemplo puse overlays asterisco y me olvidé la barra, entonces vemos que ante cualquier error va a fallar. Y si no existiese la carpeta overlays, bueno, obviamente también va a fallar. Luego vamos a copiar el archivo de README y ya vamos a tener un kernel que debería bootear. Y ahora que ya tenemos el kernel instalado, nos tenemos que asegurar de agregar esos otros archivos que necesita el bootloader, que ya hablamos. Hay 5 archivos que están provistos ahí en miel. Tenemos bootcode.bin, command-line.txt, config.txt, el start4elf y el start.elf. Si vemos lo que tiene el archivo config,
lo que vamos a ver es que lo único que define es el ARM-64 bit igual a 1, nada más. Después, como respetamos todos los nombres de kernel por defecto, no hace falta cargar más nada porque todo respeta los estándares de Raspberry Pi. Pero el archivo commandline.txt, acá sí va a haber cambios dependiendo de si lo instalamos en una micro SD o en un pendrive USB. En este archivo le vamos a decir dónde está la consola, después dónde se encuentra el root file system. En el caso de una Raspberry Pi que bootea por micro SD, el driver que maneja la micro SD es el MMC Block y va a tener la partición 1, que es la partición de boot, y la partición 2, que es la partición de root. Bueno, hay que poner partición 2. Root File System Type es Extended 4, que es lo que nosotros formateamos, y estos son valores que vienen por defecto. Root Wait lo que va a decir es no continúes con el cargado de kernel hasta que no aparezca el root file system, hasta que no detectes el root file system en su lugar. Y debug lo que va a hacer es que nos imprima todo el dmesg en pantalla permanentemente para que podamos ver qué es lo que está haciendo el kernel. Estos archivos los vamos a copiar al boot file system y nos va a quedar la Raspberry Pi lista como para bootear. Así que vemos que tenemos la carpeta esa que se llama binarios. En esta carpeta vamos a tener estos archivos que están acá. Así que sudo copy asterisco media Edgardo boot file system. Y esto nos va a dejar el sistema listo para bootear. Así que vamos a desmontar las particiones. Sacamos la de boot, sacamos la de root y booteamos la Raspberry Pi. Y ahora que encendemos la Raspberry Pi va a empezar a correr ese kernel que instalamos y vamos a ver que aparece el debug de dmesg permanentemente en pantalla para que entendamos qué es lo que está haciendo el kernel. Y vemos que se queda detenido y lo que está diciendo es acá estamos en un kernel panic y lo que nos está avisando es que no hay ningún init, no hay ningún programa para correr, no hay nada que iniciar. Terminó de cargar el kernel y ya no sabe más qué hacer. El kernel busca a ver si en barra sbin barra init existe un proceso de init y no lo encuentra. En barra etcétera barra init tampoco. En barra bin barra init tampoco. Y por último prueba barra bin barra sh, no encuentra un shell tampoco. Entonces no hace más nada. Imprime un kernel panic y dice, bueno, la próxima vez pásame por un argumento en el command line, un argumento init igual a algo, cuál es el archivo, cuál es el programa que tengo que correr cuando termina de cargar el kernel. Así que lo que vamos a hacer es vamos a crear un programa muy elemental que lo único que va a hacer es va a imprimir un hola mundo y se va a quedar en un while 1 con un sleep imprimiendo ese hola mundo. Entonces escribimos este archivo elemental y lo vamos a compilar y lo vamos a convertir en el programa init. Así que creamos ese programa, touch main.c. Ahora lo vamos a editar, lo podemos editar con Nano o con el editor que ustedes quieran. Así que hacemos include. Esto es lo que tiene el sleep, así que int main. Luego vamos a hacer un while 1. Y dentro del while 1 vamos a hacer un printf. Hola mundo, soy init. Y luego vamos a hacer un sleep 1 como para que se quede ahí dormido. Y ahora lo tenemos que compilar. La forma en la que lo vamos a compilar tiene que ser estática, porque no tenemos ninguna biblioteca, no tenemos libc, no tenemos nada en este sistema operativo. Entonces tiene que ser un programa que sea totalmente independiente, que no dependa de nadie. Para hacer eso vamos a usar el cross compilador, que es arch64 linux gnu gcc. Le vamos a decir static para que sea estático, main.c es el archivo y la salida le vamos a poner init. Y esto ahora nos creó un archivo nuevo que se llama init y si vemos cómo está compuesto ese archivo, vamos a ver que es un archivo que está statically linked, o sea, está compilado estáticamente, no tiene ninguna dependencias y corre en una arquitectura de 64 bits ARM64. Conectando la micro SD, lo que vamos a hacer es, vamos a crear una carpeta barra bin para poder copiar este archivo, que era uno de los paths que buscaba automáticamente. Así que sudo mkdir barra media y vamos a hacer root file system bin y esto nos creó esa carpeta bin y ahora vamos a copiar el init, sudo copy init a esa carpeta que está ahí
y luego desmontamos todo y vamos a bootear ahora con un archivo de init. Y ahora sí, cuando booteamos la Raspberry Pi, va a nuevamente cargar el kernel. Y cuando termine de cargar el kernel, lo que vamos a ver es que va a ejecutar ese programa de init. Y acabamos de crear un sistema operativo compilado a medida para una placa y hacemos que corra el programa que nosotros escribimos automáticamente cuando bootea la placa. Vemos que el kernel tardó más o menos 4.5 segundos en bootear, o sea que es bastante rápido. Por ende, tenemos una Raspberry Pi que está corriendo un único programa que nosotros hicimos, no es muy útil, porque lo único que hace es imprimir un hola mundo, pero acabamos de crear el sistema operativo mínimo que podemos diseñar para estas placas. Si hubiésemos utilizado una Raspberry Pi 4 o 5 y hubiésemos utilizado un disco, un pendrive USB, entonces el root file system no es /dev /mmc block, sino que va a ser /dev /sda2. Es el único cambio que tenemos que hacer en commandline.txt. Y ojo, si estamos usando una Raspberry Pi 5 y estamos booteando de USB, si nos aparece este mensaje que dice que para bootear de USB se requiere una fuente de 25 watts, o aprieten el botón de power, podemos apretar el botón de power y sigue ejecutando. Así que aquí terminamos esta presentación, este video. Vamos a ver entonces, ahora que ya podemos correr un único programa, cómo armamos un sistema operativo más completo donde podamos tener un shell y donde podamos ejecutar programas compilados en C que se linkeen dinámicamente, no todo linkeado estáticamente.